Hola, hola, muy buenas tardes. Que el Señor te bendiga. Vamos a comenzar con un nuevo programa Testimonios de Vida. Te cuento, soy Mariana Traico, desde la ciudad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, República de Argentina. Estamos hoy conectados, transmitiendo en vivo para la Columna Veraz, revista de Venezuela. Quiero agradecer a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este tiempo a través de Facebook y a través de YouTube, que vamos a seguir retransmitiendo los programas y por hoy vamos a estar compartiendo a través de Instagram y vamos a ver si nos podemos adaptar con esta aplicación, con esta tecnología y de lo que Dios hace en cada ministerio que el Señor nos ha permitido conocer a través de esta plataforma, a través de la revista que nos trae estos contactos que podemos conocer diferentes ministerios de diferentes lugares y nos puedan contar de lo que Dios está haciendo en su vida, de todas las cosas que hacen para el Señor. Y todo lo que ellos nos comparten edifican a las personas que escuchan esta transmisión, edifican a las personas a poder sobrellevar sus problemas, sus cargas. Aprendemos a dejar nuestras cargas en el Señor. Y hay muchas personas quizás que en este tiempo no conocen la palabra del Señor, no pueden llegar a una iglesia, no pueden acercarse porque, bueno, yo tengo una amiga que ella vive en una quinta y siempre me dice que bueno es escuchar la palabra del Señor porque hay veces que le cuesta porque como vive muy lejos, ella puede recibir palabra de Dios a través de este medio. Y bueno, aunque sean 2 o 3 que puedan recibir la palabra del Señor, ya cumplimos con nuestra misión. Así que lo que el Señor nos compartía hoy era que todo debajo del sol tiene su hora. Así que estamos esperando de que el pastor José García se conecte para que pueda unirse a esta transmisión. Saludamos a las personas que están conectadas. Claudio Tempone, saludamos a Lucho, a Flavia y bueno, a los que están conectados pedimos que compartan esta transmisión para que llegue a más personas y se puedan unir a este vivo y puedan escuchar las grandezas que Dios hace en cada vida. Te invito a que le puedas abrir tu corazón a Dios, que este tiempo que estamos transmitiendo puedas recibir la bendición de Dios, que puedas acercarte a Él a través de escuchar su palabra y todo lo que te está afectando en este tiempo se lo puedas entregar a Él. Entregale tu familia, tu casa, tu corazón, entregáselo a Dios, que es el mejor lugar donde vos podés ir. Así que quiero invitarte a que saludamos a nuestra hermana Jessica Ruiz desde Nueva York. Te saludamos, hermana, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. Gracias por estar conectada, gracias por unirte con nosotros a este vivo, a escuchar palabra de Dios. La hermana también es desde Nueva York y así que estamos del otro lado del mundo y a través de estas herramientas hoy podemos estar compartiendo las grandezas y el poder de Dios a través de esta pantalla. Así que te invito a que compartas y en unos minutitos más ya el pastor se va a estar conectando, se va a estar uniendo y vamos a dar comienzo a esta entrevista y este programa que hemos llamado Testimonios de Vida. Ahí el pastor me está diciendo que le envíe el link. Vamos a ver si podemos, no se me vayan. Ahí le estoy mandando la invitación. Vamos a mandársela por acá, a invitarlo a que se una a este vivo. Estas cosas suelen pasar cuando estamos en vivo.
conectar. Ya se está conectando, ahí le están saludando y ya se unió a la pantalla. ¿Qué tal, pastor? Bendiciones. Que el Señor le bendiga mucho. Hola, Muchísimas hola. gracias. ¿Qué tal? ¿Qué? Me presento, soy Mariana Traico y estamos transmitiendo en vivo para la columna Veraz, Revista de Venezuela. Saludamos al hermano Julio Olmedo, que si nos está viendo después por ahí, va a estar compartiendo esta transmisión. Y bueno, pastor, estamos acá expectantes de lo que trajo hoy para compartir con nosotros. Mucho gusto en conocerlo y muchas bendiciones y agradecida por compartir este tiempo con nosotros. Lo invito a que se presente con las personas que están conectadas y que bueno, yo estuve contando un poquito de su historia, presentándole a la gente de quién era usted y bueno, quiero que hoy nos comparta lo que Dios ha puesto en su corazón. Claro que sí, Mariana, qué bueno poder estar con ustedes, qué gusto saludarles. Y bueno, un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan. Qué bueno ver que ya hay varios que están por ahí conectados y yo sé que otros van a ir llegando. Qué bueno poder tener la oportunidad de compartir. Sí, yo me siento muy honrado de ser uno de los colaboradores de la columna. Varios de mis artículos son publicados en la columna y qué bueno poder compartir hoy en este en vivo y platicar un momentito acerca de lo que Dios nos permite hacer, ¿no? En el lugar donde cada uno estamos. Así que qué gusto estar con ustedes. Claro que sí, querido hermano, estuvimos viendo, siempre vemos lo que publica la revista, excelente trabajo de nuestro hermano, donde nos trae la comunicación y donde nos presenta a todas las personas que trabajan, ¿no?, para el reino del Señor, Ujú. porque somos trabajadores y embajadores de su reino. Y bueno, pastor, yo estoy ansiosa para que usted me cuente sobre el título de este libro que nos estuvo contando un poco, que se titula Cristianos de Plástico. Quiero que nos cuente un poquito sobre este tema y de qué se trata el libro. Sí, bueno, Mariana. Bueno, mira, quiero compartir que en este preciso momento es la primicia. Yo no lo he dado a conocer en ningún medio. Eh, estamos teniendo el gusto de compartirlo ahora, ¿verdad? El nuevo libro que viene se llama Cristianos de Plástico y es básicamente un análisis crítico al tema de la fe en esta era de conveniencia, donde hay mucha superficialidad, hay una gran falta de conciencia, podría yo decir, de compromiso de parte de nosotros los cristianos en vivir una vida cerca de Dios. En mucho de lo que hacemos, nos hemos apartado de Dios, nos hemos alejado de Dios y en muchos casos utilizamos a Dios como un amuleto. Y entonces el libro básicamente es un análisis crítico a nuestra condición de superficialidad como iglesia en el mundo. Y entonces, obviamente no podemos quedarnos solo con criticar, tenemos que sugerir, tenemos que aportar algo y obviamente la sugerencia es volver a los fundamentos, volver a los principios. Aquí estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de la oración, del ayuno, del estudio bíblico, en fin, de todas las disciplinas espirituales y de formación espiritual que todo creyente deberíamos conocer, deberíamos saber y deberíamos practicar en nuestra vida diaria. Así que el libro es un libro un poquito fuerte porque estoy exponiendo muchas de las realidades, de los vicios y de muchas de las cosas que nos ocurren como iglesia cristiana en todo nuestro continente. Y por otro lado, pues estoy hablando acerca de que nosotros como cristianos debemos buscar a Dios y tener un encuentro personal con Dios y caminar con Dios en nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario debemos acercarnos a Dios. Entonces, en ese contexto, básicamente hablo de dos actores principales en todo el tema del libro. Uno son los líderes de las iglesias y los grupos religiosos, y dos son los miembros de esas iglesias y esos grupos que siguen a los líderes. Así que aquí estamos cortando parejo, como se dice, y entonces al mismo tiempo de que está la crítica, está la sugerencia, está el llamado, está lo que podríamos hablar en estos términos, esa voz profética de decir, hey, necesitamos volver al camino, porque nos estamos desviando por todas partes.
Claro que sí. La verdad que bueno, que muy interesante, Pastor, lo que usted dice y bueno, es algo que usted ha sentido en su momento, creo que Dios le ha revelado porque yo creo, no creo, sino que tengo la certeza que los pastores tienen el mismo corazón del Señor, ¿no? Tienen ese sentimiento, lo que Dios siente, los pone en su corazón y bueno, al escribir todo lo que Dios ha puesto en su corazón para que comparta con las personas, yo creo que va a ser una catarsis en este tiempo como usted decía, que es cierto que uno busca a Dios, a veces muchas personas como si fuera un 911 o un llamado de auxilio, ¿no? Mm. Busca a Dios en el momento que lo necesita, en el momento de la prueba, clama a Dios, pero después se olvida de Dios, ya queda en segundo plano. Una vez que Dios le dio lo que ellos buscaban, lo que necesitaban, es como que ya se olvidaron de lo que Dios hizo en su corazón o lo que trató Mm. con su vida. Hay muy pocas personas que toman referencia de lo que realmente significa tener una relación con Dios, como usted decía, invitar a las personas a volver a lo que es la comunión con Dios, a la oración, a la lectura de la palabra, a lo que es poner por obra lo que nosotros leemos en lo que es la voluntad del Señor y la verdad que me quedo asombrada y como ya le decía, es hermoso saber de que lo que Dios puso en su corazón para compartir con la iglesia de Cristo es algo edificante, ¿no? Porque Dios reprende pero con amor. Dios nos habla para que nosotros nos volvamos a Él. No es una crítica, no estamos criticando a las personas para sacarlas, sino que estamos dando una crítica constructiva. Me Ujú. imagino que habla ese libro. Y bueno, como siervo de Dios, yo creo que usted siente cuando una persona se aparta del camino del Señor o cuando ve la indiferencia de los cristianos, el no buscar esa relación con Dios, yo creo que usted en su corazón se duele porque Dios Mm. lo puso para sentir lo que él siente. Y bueno, pastor, también quería preguntarle cómo fue su llamado al pastorado, cómo fue esta vida en Cristo, cómo fue que Dios lo llamó, cómo fue que conoció al Señor. Me gustaría saber esa parte de su vida. Sí, sí, claro. Bueno, primero, dos partes. Era una, terminar de comentar eso que tú estabas hablando, Mariana, de que, bueno, decimos sí, cierto, que los pastores deberíamos tener el corazón de Dios y poder identificar esas cosas que están ocurriendo, pero lamentablemente, y eso es parte de la crítica en el libro, muchos pastores o no están cumpliendo su función pastoral o no son pastores, porque en muchos casos, como yo lo digo en el libro y les invito a leerlo, estamos hablando de lobos, que es de lo que habla del libro de Santiago, y dice, son saqueadores, que son personas cuyo Dios es el vientre y solo están pensando en sí mismos. Entonces, realmente hay de todo, tanto dentro de la iglesia y las personas que quieren tratar a Dios como que es Santa Claus o como un amuleto, y está el otro grupo, que es un grupo de personas que se aprovechan de la fe de los demás, como siempre ha ocurrido. Entonces, este tema y este contexto siempre creo se ha jugado a través de la historia, el tema de la fe, el tema de la manipulación, el tema de la confusión y la falta de entendimiento de quién es Dios, pero todo esto se ha magnificado ahora que tenemos la facilidad de la tecnología y la información en la palma de la mano, o más bien la desinformación, porque esa desinformación causa confusión, causa todo tipo de mitos, mezclas lo que actualmente se conoce como un sincretismo religioso, ¿no? Y vivimos una mezcla de un relativismo donde usamos a Dios cuando nos conviene o como nos conviene. Y precisamente entonces de todo eso trata este libro que, como tú decías, no es solamente tirarle a la gente, es obviamente tirarnos a nosotros mismos como creyentes y nuestra falta de ética, falta de responsabilidad, tanto desde el púlpito como desde la banca. Pero por otro lado, el, el realmente ver esas disciplinas que son alrededor, bueno, algunos números varían de acuerdo de quién lo esté diciendo, ¿no? Pero estamos hablando entre 18 y 22 disciplinas espirituales que encontramos en la Biblia para que un creyente pueda
llevar su vida de la mano de Dios, escribir su historia personal de la mano de Dios. Entonces, sí, estamos realmente apuntando hacia todas las cosas en las que desafortunadamente estamos fallando y en muchos casos no es por accidente, no es por ignorancia, es por mala voluntad, es por aprovechamiento, es por pecado, es porque no tenemos el anhelo de buscar a Dios genuinamente. Así que el libro está un poquito fuerte. Yo no soy controversial, no soy una persona de ese corte, pero precisamente para entrar en responder tu segunda pregunta, ha sido mi vivencia. Yo he sido creyente toda mi vida, nací en una familia cristiana y como yo siempre he dicho, el nacer en un hogar cristiano no te hace cristiano como el nacer en un aeropuerto no te hace un avión, ¿verdad? En ese mismo sentir, tiene que haber un encuentro personal con Cristo. Yo lo tuve cuando yo tenía 6 años y en el proceso del tiempo he ido entendiendo, aprendiendo a caminar con Dios y al mismo tiempo pues crecí en la iglesia y también en el mundo, en el ambiente secular, porque obviamente uno vive en este mundo y se desenvuelve en ese ambiente en la universidad, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, en donde sea. Y yo crecí entonces en un hogar cristiano. Desde niño mi familia estaba en la iglesia, mi madre cantaba en coros en el tiempo que la moda de la música eran los coros. A mí me gustó la música, yo estudié toda a mi vida, he estudiado música, soy músico, toco saxofón y canto, tengo 6 grabaciones de música instrumental en saxofón y tengo bastantes canciones cantadas que están los videoclips de la música reciente, aunque yo hace tiempo ya dejé de viajar y dedicarme tiempo completo a la música, pero en el tiempo del COVID comencé a producir algunas canciones y esto me trajo de regreso a los medios a compartir ya con alrededor de 20 años de ser pastor, pero escribo este libro con el contexto de haber visto muchas experiencias y de ver tanto cosas hermosas y preciosas dentro de lo que es la iglesia del Señor, como de ver también toda una falsedad y toda una mediocridad, fantasía, falta de realidad o una desvergüenza al mismo tiempo. Entonces, en cortito te digo, en un periodo de 5 años aquí en Estados Unidos yo visité alrededor de 1000 iglesias tocando y cantando y pude palpar de primera mano y tomar la temperatura de mucho de lo que ocurre dentro de nuestras iglesias. Sumado a eso, muchos años como músico, saxofonista de otros músicos de muchas bandas y músicos en toda Latinoamérica y te puedo decir que el ver eso nos afecta tanto dentro de la iglesia, en la casa, los medios de comunicación, muchos de los líderes, todo pareciera que lo contaminamos cuando nosotros nos alejamos del Señor. Ahora, regresando a la segunda pregunta, que es cómo yo conocí al Señor, bueno, ya dije un poquito, nací de cristiano, a los 6 años recibí al Señor en mi corazón, estudié en una escuela cristiana, toda la escuela secundaria, luego fui a la universidad, yo no quería ser pastor, yo no tenía eso en mi plan, pero Dios tenía otros planes. Dentro de mi formación, pues fui a estudiar un bachillerato en teología al seminario y luego me dediqué siempre a servir en algún ministerio en la iglesia, pero yo estaba como sirviendo nada más y siempre he estado trabajando en el área secular, siempre he sido biocupacional o bivocacional, como se dice. Entonces hay un momento donde Dios, ya trabajando en la música más de lleno, llego con mi esposa a Estados Unidos hace un poco más de 20 años y y hay un momento donde yo percibo el llamado de Dios a pastorear y entonces tengo que meterme nuevamente en este proceso. Ha sido un proceso en el que he tenido que aprender a caminar con Dios y caminar con Él en el sentido de tener una formación espiritual, de arreglar cosas que tal vez necesitaba arreglar en mi vida, de reconocer mis falencias y entender que Dios usa a quien Dios quiere usar y que no importa nuestro contexto, si nosotros estamos dispuestos, donde entra el tema de la fe y la obediencia. Cuando nosotros obedecemos al Señor podemos ver su mano obrando en nuestra vida. Así que eso es en breve mi experiencia. He estado toda la vida en la iglesia, he estado toda la vida en el ambiente secular. En este tiempo aún sigo trabajando a tiempo completo en lo secular y a tiempo completo en el ministerio, porque creo que no hay separación. El cristiano es cristiano en todas partes. Es el proceso de aprender a caminar con Dios, de conocer a Dios, de ser discipulado y ser formado, lo que eventualmente nos va a llevar al entendimiento de caminar con Dios en nuestra vida diaria.
Claro que sí, pastor. Y como usted comentaba, que ha tenido la oportunidad de recorrer muchas iglesias, muchos lugares, a través de llevando la música, me imagino también la palabra de Dios, y yo creo que todas esas experiencias fueron lo que lo llevaron a crear ese libro, ¿no? De todas las vivencias que uno ha tenido, experiencias personales, que usted ha visto a través de los años, sobre los cristianos, y bueno, que ha plasmado todos esos sentimientos en un libro, ¿no? Y quizás yo quisiera preguntarle, pastor, ¿cómo ve usted el mover espiritual en las iglesias últimamente? Se busca mucho el ser popular, el querer dar a conocer la persona como es, o realmente se manifiesta el poder de Dios, eh, de, de, ¿cómo puedo explicarle? Lo espiritual es como que ya lo han dejado muy de lado, pienso yo, ¿no? Es como que el mover del Espíritu Santo lo dejamos para lo último, que como que el ser humano quiere ser él, y no dejar que sea Dios el que tome el control total de nosotros, y que sea Él el que dirija todas las cosas cuando nosotros nos rendimos a darle culto a Él. No sé Ujú. si me entendió la pregunta. Sí, sí, yo creo que más que todo aquí el asunto es que es un asunto revelador. Lo que está pasando en este tiempo es que se está revelando lo que en la realidad somos, y mucho de lo que somos, eh, tristemente decirlo, es una falsedad. Y entonces siempre la vida cristiana ha sido un tema del carácter, un tema de que Dios forme nuestro carácter a través de caminar con Él, de obedecerle y de esa experiencia personal con Él. Y entonces ahí creo que es donde como iglesia hemos fallado. Este libro es no es una compilación de experiencias, es un análisis crítico de lo observado, no tanto de sentimientos, sino de observaciones concretas de nuestro caminar. Pero mi punto para responder a la pregunta, ¿dónde está la iglesia a nivel espiritual en este tiempo? Pienso que siempre ha sido así la tendencia. Siempre el ser humano nos hemos tendido a alejar de Dios por naturaleza. Como dice Pablo, nuestra tendencia, nuestro anhelo es constantemente el mal por naturaleza. Sin embargo, Dios siempre ha estado ahí, tratando de atraernos. Lo que ha ocurrido es que, como siempre, desde el huerto del Edén, el enemigo trata de confundirnos a través de la información para confundir nuestros sentimientos. Y entonces, ahora que tenemos la tecnología en nuestras manos, se ha magnificado todo ese efecto y hemos perdido mucho la noción del caminar personal con Dios. Hemos descuidado nuestro carácter en la vida privada y hemos tendido a tener dos figuras, una pública o una por video, una virtual que aparenta, y otra en la vida privada, cuando no debería existir esa dualidad, deberíamos ser el mismo en todas partes. Entonces creo que la iglesia tiene ciertamente un grupo de gente en todas partes. Dios tiene a sus hijos en todos lados. Yo siempre he dicho esto: Dios, si Dios es Dios, primero, no necesita que lo defiendan. Y segundo, si Dios es Dios y Él es el buen pastor, no se le va a perder una de sus ovejas. Y entonces en todas partes donde hay iglesia, hay presencia de Dios, siempre el trigo y la cizaña van a estar revueltos. Pero aquí es un llamado al trigo. Vivamos y mostremos con nuestro caminar y nuestro carácter genuinamente quiénes somos. La magnificación que se da de nuestra falsedad se da por la oportunidad de exponer a través del video, del audio o del oír prédicas de alguien que ni sabemos quién es, y estar presentes en un video que oímos cosas que nos gustan, pero esa persona no nos va a pastorear. Entonces no hay un rendimiento de cuentas, no hay una exhortación, no hay una verdadera comunión, no se cumple como Proverbios donde dice que hierro con hierro se lija. Ese lijado, ese limado se da en la comunión, en la asistencia, en la iglesia, donde cuando ya pasan años de estar ahí, nos conocen, como decimos,
a los centroamericanos con nuestras mañas, ¿verdad? Cuando estamos en ese sentido, entonces realmente mostramos lo que somos. En este tiempo creo que sigue habiendo esperanza, creo que Dios sigue estando presente, creo que Dios sigue moviéndose en todas partes, creo que el mover espiritual de Dios no va a terminar porque Él es Dios, Él es soberano y su poder no ha cambiado. Lo que sí va a cambiar es que nosotros no vamos a experimentar quizá de la misma manera su presencia mientras nosotros no estemos dispuestos a doblegar nuestra voluntad y a ceder nuestro orgullo y mientras no estemos dispuestos a entender que no somos autosuficientes, ¿verdad? Ese tema de la autosuficiencia y de la independencia o del individualismo que nuestra cultura propone no es una respuesta para la iglesia, porque la iglesia es un lugar de humildad, es un lugar de comunión, es un lugar de dependencia, de interdependencia, de interconexión y de caminar juntos para buscar a Dios. Así que hay esperanza para la iglesia, pero al mismo tiempo es un llamado. No descuidemos lo que Dios nos ha dado, porque la similitud o la metáfora de los talentos, ¿no? Al que tiene se le dará más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. No dejemos que ese mover del Espíritu de Dios se vaya de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios. Busquemos a Dios y permitamos que Dios nos vaya formando y nos ayude a caminar con Él. Amén, pastor. Bueno, la verdad que sí, muy interesante todo lo que nos compartió, nos ha edificado, y yo creo que este mensaje va a edificar a todas estas personas que lo escuchen luego a esta transmisión. Va a ser edificación para el cuerpo de Cristo y para que tomemos conciencia en que no debemos de aparentar nada y que debemos tener una relación con nuestro Padre todos los días de nuestra vida, y que cuando abramos nuestros ojos lo primero que sea es darle la gloria a Él y saber de que Él está con nosotros, de que Él habita en nosotros, y que cada día tenemos que cuidar ese Espíritu Santo que habita en nosotros, tratar de no entristecerlo, de no hacer nada que Él se sienta triste en nosotros, y que podamos aprender cada día en matar nuestra personalidad, nuestro yo, como decía vos, el egoísmo, tratar de ser humildes como nos quiere el Señor, y que todo lo que el Señor nos dé en este tiempo lo podamos poner a disposición de la iglesia, ¿no? No a nuestra conveniencia, sino que pueda ser de edificación para el cuerpo de Cristo, que es para lo que Dios nos mandó. No en crecer nosotros, sino que podamos hacer crecer a otros, para que podamos ayudar a las personas realmente a llegar a Cristo a través de nuestro testimonio, ¿no? Y bueno, pastor, mi otra pregunta es, quiero saber de qué fue lo que Dios ha transformado en su vida, qué fue lo que más le costó a usted, qué fue lo que Dios ha procesado en su vida, que diga, bueno, no sé, en su carácter, en su personalidad, que usted se acuerde de lo que Dios trabajó con usted, para que ya con esto terminemos y nos esté contando, compartiendo de qué fue lo que Dios ha hecho en su vida. Sí, gracias, Mariana. Bueno, excelente pregunta. Mira, aquí hay que ser honestos. Hay muchas cosas que todavía está transformando, ¿no? Que todavía Dios está obrando, pero parte de lo que Dios ha hecho conmigo es que cuando hablamos de fe, es creer que hay Dios y es creer y confiar en Él. Pero de una parte donde a mí me ha costado es en la parte material, porque yo digo, bueno, yo soy cristiano, yo tengo que ser responsable de mis responsabilidades materiales. Y muchas veces me he visto en situaciones donde no me queda otra que confiar en Dios. Y cuando yo confío y le digo, Señor, ayúdame, no puedo, no tengo para dónde más, y veo su mano generosa. En esa parte, yo creo que tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con el sentido, lo que yo mencionaba hace un momento, de la autosuficiencia, de decir, Señor, realmente no puedo, realmente necesito que me ayudes. Y entonces cuando yo he cedido, he visto su mano obrando. Cuando yo he dicho, bueno, Señor, yo no puedo, ayúdame, Él me ayuda. Pero mientras yo no esté dispuesto a abrir mi corazón y yo trate yo de resolver la cosa, y como que el Espíritu Santo actúa como un caballero y respeta y no interviene hasta que yo me quiebre ante Él. Y ese es un proceso en el que yo me imagino que Enoch era una persona que dependía
dependía totalmente de Dios y esa fue una de las razones por la que Dios se lo llevó, ¿verdad? De acuerdo a la historia que leemos en el libro de Génesis, pero en mi caso, um, yo era de ese tipo de cristiano que decía, Señor, a mí me da pena molestarte, yo no quiero estarte molestando cuando la Biblia lo que dice es que pidamos y que nos acerquemos y que tengamos esa relación de confianza porque Dios anhela ayudarnos. Entonces ahí creo que yo he crecido en el proceso de aprender a confiar en Él en el día a día, en el caminar con Él, aún en las cosas en las que Él dice no, dice, bueno, Señor, tú dijiste que no y tú sabes lo mejor. Y eso a mí me cuesta. Porque yo quisiera hacer aquellos que digo, no, mi fe es grande y va a ser hecho como yo digo. Habría que preguntarle a Job qué opina de eso, ¿verdad? Pero eso es parte de donde yo he aprendido a caminar con el Señor. Claro que sí. Bueno, pastor, quisiera preguntarle, lo veo muy activo en las redes, creando los podcasts, creando contenido para su canal de YouTube. Estuve mirando su trabajo, bueno, es una persona activa que está continuamente, ¿no? Trayendo el mensaje y ayudando a muchas personas a que puedan encontrar la palabra del Señor a través de su vida. Y bueno, los felicito por todo su trabajo, por todo estas cosas que está haciendo para el Señor. Yo creo que el Señor lo compensa. Usted, como usted decía, muchas veces uno piensa que molesta a Dios porque le pide. Yo conozco gente que dice, no, ¿para qué voy a molestar a Dios con esto que necesito? Cuando realmente en la Biblia tenemos millones de promesas que si las recibimos con esa fe que Dios quiere, no necesitaríamos nada y tendríamos todo porque Dios es lo suficiente para nosotros y todo lo que está escrito en su palabra es para nosotros. Y como decía usted, hay que decir, bueno, yo no puedo, pero Él sí lo puede hacer. Así que, pastor, quiero que nos cuente si tiene algún proyecto, algo que esté en este año en sus pensamientos, en los planes del Señor, que quiera compartirnos con los que nos están mirando hoy para que podamos saber de lo que Dios está haciendo en su vida. Sí, gracias, María. Bueno, para comenzar, tenemos este libro, Cristianos de Plástico, que viene muy pronto, ya en unas 3, 4 semanas estará disponible ¿Tiene en todas fecha? partes. Bien. Sí, el 16 de marzo es el lanzamiento oficial de Cristianos de Plástico por todas las redes sociales y también en algunas librerías, en Amazon va a estar disponible y la idea es que todos los cristianos responsables puedan leerlo y puedan ayudarse, ¿no? Para caminar con el Señor. Este libro creo que es el proyecto más grande de este año y bueno, vendrán algunos otros proyectos. Yo tengo algunos podcasts en YouTube. El canal es José García Sachs y ahí están varios de los podcasts que he hecho. El libro anterior que se llama Futuro de Esperanza, um, lo escribí en el tiempo de la pandemia y después hice el podcast sobre resiliencia que también está en varios medios que lo están retransmitiendo y varias empresas de medios, pero también está en mi canal de YouTube y les invito a que lo visiten. Vamos a continuar, o más bien yo voy a continuar este año produciendo algunos otros podcasts, pero me voy a enfocar en este tema de la formación espiritual, de la relación personal con Dios, de cómo salimos de este mundo de cristianos de plástico. Um, Esos son mis 10 centavos de contribución al reino de Dios y quiero seguirlo haciendo. Quizá venga un poco de música más adelante, pero la prioridad creo está en el transmitir estos pensamientos y estas experiencias para poder animar a otros a seguir caminando con Dios. Bien, pastor. Bueno, yo quiero agradecerle de mi parte por haber compartido con nosotros este momento agradable, de habernos compartido de lo que Dios está haciendo en su vida, de todo lo que Dios ha puesto en su corazón para compartir con toda la audiencia en este día y agradecerle por su valioso tiempo, por estar con nosotros en este programa. Bueno, le saludo y le bendigo y le doy muchísimas gracias a Dios por su vida y los felicito por todo lo que está haciendo y adelante con todo y que Dios nos va a recompensar en cada proyecto y en cada trabajo, Él va a estar con usted. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Dios te bendiga. Chao.
Bueno, ahí teníamos al pastor José García desde Nueva York, nos traía la historia de su libro Cristianos de Plástico, y ya cuando salga vamos a estar compartiendo con las personas, cuando esté disponible este libro que va a edificar la vida de muchos cristianos. Así que te invito a que compartas esta transmisión con más personas, que el miércoles que viene nos acompañes de vuelta, vamos a estar con otro testimonio, con otro programa. Los saludo en la paz del Señor y muchísimas gracias por haber permanecido ahí del otro lado. Que Dios le bendiga mucho. Chau, chau.